Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a estar alerta en que si alguien dice traer mensaje de Dios, debe pasar la prueba del Espíritu Santo, que su mensaje glorifique al Señor y coincida con su palabra. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de su fiel sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con la meditación de ayer terminamos el capítulo 15 de nuestra serie de vida y obra de Jesucristo, vista desde la óptica del apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En la parte final del capítulo, el Señor ratifica la promesa del Espíritu Santo para que guiara a los apóstoles y además participara con el rol preponderante en la gran misión de dar testimonio de Él en este mundo hostil. Hablamos de ratificación de la promesa del Espíritu Santo para habitar de manera permanente con y en los creyentes, porque antes no era así. Esta nueva relación del Espíritu de Dios con su pueblo, cuya venida fue profetizada por Joel en su capítulo 2, fue reafirmada por el Señor en el capítulo 14, diciendo que el Espíritu Santo sería enviado por su Padre. Luego, en el capítulo 15, 26, dice que lo enviaría a Él, destacando de esta manera su igualdad con el Padre. Y en el capítulo 16, Jesús ratifica su envío, así como sus funciones, misión y obra en cuanto al mundo. Y a propósito, el Dr. McDonald hoy nos presenta el tema persecución y venida del Espíritu de verdad. Los discípulos abrigaban la esperanza del pueblo judío en general, que el Mesías establecería su reino y que el poder de Roma sería derrotado. En lugar de esto, el Señor les dijo que iba a morir, resucitar y regresar al cielo. El Espíritu Santo vendría y los discípulos saldrían como testigos de Cristo. Serían odiados y perseguidos. Encontramos en el versículo 1 que el Señor les dijo todo esto por adelantado para que no se desilusionaran, ofendieran o conmocionaran. En el versículo 2, el Señor continúa diciendo a los discípulos lo que les quedaba por delante. La excomunión de la sinagoga era considerada por muchos judíos como una de las peores cosas
que les podía suceder. Sin embargo, eso es lo que les pasaría a los que siguieran al Señor Jesucristo. La fe cristiana sería tan odiada que quienes trataban de acabar con ella pensarían que estaban agradando a Dios. Esto muestra cómo una persona puede ser muy sincera y muy fervorosa y sin embargo estar muy equivocada. El no reconocer la deidad de Cristo estaría en la raíz del asunto. Los judíos no lo recibirían a él y así rechazaron recibir al Padre. Nuevamente el Señor advirtió a los discípulos por adelantado para que no les afectaran a estas aflicciones cuando llegaran o pasaran. Ellos recordarían que el Señor habría predicho la persecución, sabrían que todo era una parte de su plan para sus vidas. El Señor no le había dicho mucho sobre esto anteriormente porque Él estaba con ellos. No hubo necesidad de preocuparlos o hacer que sus mentes divagaran de las cosas que Él tenía que enseñarles. En cambio, ahora que se iba y lo iba a dejar, Él debía decirles del camino que tenían por delante. El versículo 5 parece expresar decepción, ya que los discípulos no tenían más interés en lo que le venía al Señor. Aunque habían preguntado de la manera general a dónde iba Él, no parecían muy interesados. Estaban más preocupados por su propio futuro que por el suyo. Ante Él se presentaba la cruz y la tumba. Ante ellos se presentaba la persecución por su servicio a Cristo. Estaban llenos de tristeza por sus propios problemas en vez de por lo de Él. Sin embargo, no iban a quedarse sin ayuda y sin consuelo. El versículo 7 contiene la promesa del Espíritu Santo. Cristo enviaría al Espíritu Santo para ser su consolador. Era mejor para los discípulos que el Consolador viniera. Él les daría poder y valor, los enseñaría y haría que Cristo fuera más real para ellos de lo que nunca lo había sido antes. El Consolador no vendría hasta que el Señor Jesús regresara al cielo y fuera glorificado. Por supuesto, el Espíritu Santo había estado en el mundo antes de esto, pero venía de una nueva manera para condenar al mundo y ministrar a los redimidos. El Espíritu Santo convencería, declararía culpable al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Generalmente se interpreta como que Él crea una sensibilidad interior de estas cosas en la vida del pecador individual. Si bien es cierto esto, no es exactamente la enseñanza en esta porción. El Espíritu Santo condena al mundo por el hecho mismo de que Él esté aquí. Él no debería estar aquí. El Señor Jesús debería estar aquí, reinando sobre el mundo. Sin embargo, el mundo lo rechazó y Él regresó al cielo. El Espíritu Santo está aquí en lugar de un Cristo rechazado y por tanto la culpa del mundo queda demostrada. El Espíritu reprueba al mundo por el pecado de no creer en Cristo. Era digno de ser creído. No había nada acerca de Él que hiciera imposible que los seres humanos creyeran en Él.
pero se negaron. Y la presencia del Espíritu Santo en el mundo es testigo de su crimen. El Salvador afirmaba ser recto, justo, pero los seres humanos decían que tenía un demonio. Dios tuvo la última palabra. Dijo, por decirlo así, que mi Hijo es justo y lo probaré al resucitarle y llevarle de regreso al cielo. El Espíritu Santo testifica del hecho de que Cristo estaba en lo cierto y que el mundo estaba equivocado. La presencia del Espíritu Santo también condena al mundo del juicio venidero. El hecho de que esté aquí significa que el diablo ya ha sido condenado en la cruz y que todos los que rechazan al Salvador compartirán su terrible sentencia un día a un futuro. En el versículo 12, el Señor dice que había otras cosas que tenía que contar a los discípulos, pero no podrían asimilarlas. Este es un principio importante de enseñanza. Debe haber progreso en el aprendizaje antes de poder recibir verdades avanzadas. El Señor nunca abrumó a sus discípulos con enseñanzas. Se las dio a ellos mandato sobre mandato, renglón tras renglón. En los versículos 13 al 15, el Señor cuenta a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo. La obra que el Señor inició sería continuada por el Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad. Hay un sentido en el que toda la verdad fue confiada a los apóstoles durante su vida. Ellos, a su vez, la pusieron por escrito y nosotros la tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Este agregado al Antiguo Testamento completa la revelación escrita de Dios para el ser humano. Sin embargo, por supuesto, es cierto en todos los tiempos que el Espíritu guía al pueblo de Dios a toda verdad. Lo hace a través de las Escrituras. No hablará por su propia cuenta, dijo Jesús. Esto no significa que el Espíritu no hablaría acerca de sí, sino que no hablaría por sí mismo, es decir, por su propia autoridad. Solo hablaría las cosas dadas a él para decirlas por el Padre y el Hijo. Os hará saber todas las cosas, las que habrán de venir. Por supuesto, lo hace en el Nuevo Testamento y en particular en el libro de Apocalipsis, donde se desvela el futuro. Su obra principal consiste en glorificar a Cristo. Mediante esto podemos probar toda enseñanza y predicación. Si tiene el efecto de magnificar al Salvador, entonces es del Espíritu Santo. Tomará de lo mío, significa, él recibirá las grandes verdades que tienen que ver conmigo. Estas son las cosas que él revela a los creyentes. El tema nunca se puede agotar. Todos los atributos del Padre pertenecen al Hijo también. Son estas perfecciones de las que el Señor Jesús estaba hablando en el versículo 14. El Espíritu desvela a los corazones de los creyentes las gloriosas perfecciones, los ministerios, los oficios, las gracias y la plenitud del Señor Jesucristo. Que nos dejemos guiar, mis amados, por el Espíritu Santo, y así seremos
triunfadores y victoriosos en Cristo. Dios pues les bendiga y que así sea.